Es un gusto estar hoy, después de esta alabanza tan hermosa, ¿verdad? Qué bueno, ¿cómo han estado? Gloria a Dios. ¿Recuerdan la predicación de hace 8 días? ¿Qué nos decía el hermano Luis hace 8 días? Que debemos de ser adoradores. Y Dios busca verdaderos adoradores. Y si Dios nos busca, ¿qué podemos hacer? Simplemente darle la gloria a Él. ¿Ok? Antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por la palabra que tú nos traes el día de hoy. Te pedimos que hagas rema en nuestra vida. Y Señor, que tú traigas con claridad esta palabra, que tú nos des la porción que tienes preparada para nosotros el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para empezar el día de hoy esta predicación, hay una pregunta que quiero hacerles. ¿Tienen gozo por Dios? ¿Realmente tienen gozo por Dios? Ok. Vamos a ver qué significa gozo. De acuerdo al diccionario Webster, define la palabra gozo como alegría o euforia de los espíritus para regocijarse. De acuerdo a un diccionario bíblico, lo define como un deleite de la mente que surge de la consideración de una posesión presente o asegurada de un bien futuro. Cuando nosotros realmente estamos gozosos, es porque tenemos algo, llámese material, espiritual, físico, pero es algo que nos da un gozo. Y ese gozo, ¿cuándo se nos acaba? Cuando lo perdemos. Algo material que me costó tenerlo y de repente se me va, ¿qué va a pasar? Nos decía el pastor Benjamín, si estamos hasta acá, nos vamos hasta acá. ¿Por qué? Porque eso material me creó un gozo, pero me creó un gozo en la mente y en el corazón. ¿Por qué? Porque lo tengo, es mío. Pero cuando lo dejo de tener, ¿qué pasa? Entonces lo pierdo. Me causa tristeza y enojo. ¿Dónde está el gozo? ¿Sí? El gozo tanto lo podemos tener rápido como así lo podemos perder, porque no estamos cimentados en algo, sino es algo superfluo, no es algo que realmente tengamos arraigado. Y de acuerdo al diccionario bíblico, menciona 3 facetas en esta definición. Una es la faceta de la mente, la posesión y el futuro. Si nosotros tenemos en esas 3 facetas algo en la mente, el gozo va a estar ahí presente. Si nosotros tenemos esa posesión, pero es a futuro, vamos a tener un gozo a futuro. ¿Qué digo con esto? Si nosotros tenemos la convicción de algo a un mayor plazo, el gozo va a ser a un mayor plazo y va a ser muy difícil cortar ese gozo. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. En el Salmo 16, ¿saben quién escribió los salmos? El rey David. ¿Y a base de qué los escribió? De su vivencia. En el Salmo 16, David nos da 6 razones para elegir el gozo. El primero va a ser refugio en Dios. Y vamos a buscar Salmo 16:1. Hermana Rosita, ¿sí me puede ayudar?
Sí, por favor. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, desanimada. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, para los íntegros es toda mi complacencia. Se justificará por los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Hasta ahí. Gracias. Entonces, si nosotros tenemos un refugio en Dios, el Salmo, por favor. Si nosotros tenemos un refugio en Dios, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos asegurado algo, y ese algo es un gozo, y un gozo perpetuo, no algo superfluo. ¿Por qué? Porque Dios está en ese refugio. Cuando nosotros pasamos por una situación difícil, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscar un refugio, buscar algo que me llene, algo que me tome, me abrace. ¿Por qué? Porque si salgo de ese momento, me pierdo. Sin embargo, Dios nos está refugiando. ¿Ok? El segundo, provisión de Dios. Cuando nosotros somos provistos, ¿somos o estamos felices? Sí, ¿no? Porque nada nos falta. Dios nos provee de casa, carro, economía, ropa, alimento. Y muchas veces ni nosotros creemos cómo es posible que Dios provea, pero lo hace. A veces nosotros estamos sin ni un centavo y de repente, de la nada, alguien llegó y te dijo: es que yo te debía esto, toma. O es que toma esta ofrenda de amor. Dios está proviendo en ese instante. Y a veces nosotros ni siquiera teníamos por aquí que iba a pasar esto. Pero Dios es tan fiel que incluso aquí nos provee. La tercera, herencia de Dios. Salmos 16:6. Hermana Lulú, ¿me ayuda, por favor? Salmos 16:6. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me han quitado. Amén. ¿Qué dice la palabra que Dios está preparando allá arriba? Morada para nosotros. Y la morada para nosotros, ¿qué es? Estamos en la casa. Es una herencia. Una herencia que pudiéramos decir: yo me la gané. De acuerdo a las acciones que a veces tenemos, ¿realmente nos ganamos esa herencia? Pero Dios, aún así, aunque no la merezcamos, nos las da por amor a nosotros, porque es su promesa. ¿Sí o no? Cuando Dios nos da una promesa, nos las va a dar hasta que se cumpla. No nos va a dar una promesa a medias. ¿Ok? Cuarto, sabio consejo de Dios. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios un sabio consejo? Muchas veces. ¿Y de esas muchas veces se los ha contestado? Amén. Cuando nosotros pedimos un sabio consejo, también va a traer una sabia respuesta. Pero a veces esa sabia respuesta no nos gusta. ¿Cierto o falso? Un ejemplo: Señor, quiero ir a un reventón, dile a mi papá que me eche la mano, que me deje ir, y yo estoy pidiendo algo. Pero de repente mamá y papá dicen: no. Ay, pero ¿por qué? Entonces me enojo. ¿Pero por qué lo hacen los papás? Pero el niño está duro y dale, hasta que dices: bueno, está bien, vete. Pasa algo, llegan
es que me pasó eso y eso y eso. Te lo dije. Entonces ahí es cuando no nos gusta, porque por algo nos dicen las cosas. Así es. O sea, no nada más nos dicen no por decirnos no, pero a veces no lo entendemos y simplemente agarramos y decimos, no, yo voy. ¿Cierto o falso? Ok, quinta, resurrección en Dios. El Salmo 16:10 habla acerca de que cuando David estaba ahí le decía, Señor, ¿acaso me vas a dejar morir? ¿Acaso yo voy a terminar aquí? ¿O tú me vas a librar de la muerte? David estaba clamando y en ese momento era, líbrame de aquellos que me están persiguiendo, que no mueran. Y el Señor tan fiel nos mandó ¿a quién? A su Hijo a morir por nosotros para darnos vida eterna. Pero aquí David estaba en un momento donde Dios le decía que no iba a morir, iba a ser librado, iba a ser resucitado. ¿Cuántas veces hay gente que dice, es que yo en la operación sentí que morí, pero volví a vivir, volví a resucitar? Entonces ahí es cuando dices, wow, ¿cómo es Dios tan grande que a pesar de que moriste, resucitaste? En el bautizo, cuando nos bautizamos en agua, ¿qué hacemos? Morimos y resucitamos. ¿Por qué? Porque es la promesa del Señor. Si Jesucristo lo hizo en su momento, nosotros también lo vamos a hacer. ¿Ok? Sexta, vida abundante en Dios. ¿Cuántos quisiéramos tener una vida abundante y plena? Una vida duradera. Y lo podemos hacer. Y le doy gracias a Dios porque mi hermana, a pesar de su edad, aquí sigue guerreando. Y hay hermanas así que ya son mayores de edad, pero aquí están, porque el Señor sigue proviendo esa vida. Y esa vida no nada más es física, es una vida espiritual y una vida en el corazón, que muchos quisiéramos ser como ellas, y que nos falta un largo camino por recorrer para llegar. Y aún así dicen, nunca vas a dejar de aprender. La vida es una enseñanza y jamás vamos a dejar de aprender. Siempre nos van a enseñar algo, a la buena o a la mala, pero siempre nos van a enseñar algo. ¿Ok? Ahora vemos que el gozo nos trae vida en el Señor. Pero ¿cuándo reconoceremos esto? Hay dos formas en que vamos a reconocer cuando el gozo está en nosotros: cuando bendecimos al Señor y cuando el Señor nos bendice. Cuando les pedimos en la alabanza que lo alaben, lo adoren, se exalten, griten, dancen, proclamen, ¿por qué es? No porque querramos, que alcen las manos, que dancen como locos y que den vueltas, no. Al principio, si bendecimos al Señor, el Señor nos va a bendecir. Decía el hermano Luis hace 8 días, la adoración. ¿Es válido alzar las manos? ¿Es válido postrarse? ¿Es válido dar vueltas? ¿Esa es una adoración? Ahora sí ya lo dicen convencidos. Sí, es una adoración. Estaba escuchando la predicación del hermano cuando les dice, a ver hermanos, ¿es válido alzar las manos? ¿Es una adoración? Sí. ¿Sí o no? Sí. O sea, como que dudando, sí, no, pero sí. Simplemente David, ¿cómo danzaba? Dice que danzó frenéticamente dando vueltas. Ya me imagino a David ahí como trompo. Pero aún así,
es la adoración, la bendición que uno mismo le dedica a Dios. Si nosotros somos verdaderos adoradores, vamos a ser adoradores de gozo. Y ese gozo va a ser una transformación a una bendición. Pero tenemos que entender que no les pedimos que pasen al frente para que los vean. Los queremos al frente para que sientan lo que Dios tiene para ustedes, que es darle una alabanza de adoración, una alabanza de gozo a Dios. Porque bien lo hemos dicho, el momento de la alabanza es tan hermoso que de verdad ahí olvidas todo, ahí sanas todo. Traes enfermedad, gózate. Traes necesidad, gózate. Traes una prueba, gózate. El gozo es algo fundamental, que si nosotros entendiéramos realmente lo que es gozarse, no les voy a decir, ay, se les van a ir las preocupaciones mágicamente, no, pero van a ser tan fáciles de llevar que va a decir, wow, la carga que traigo va a disminuir grandemente. Yo me gozo cuando danza, y está una mujer que danza, wow. Y así mi hermana también. Es necesario que lo hagan con gozo, que no les dé pena. Imagínense si a Dios le diera pena ayudarlos o ayudarnos. Ay, es que me da pena hacer algo por ti porque, híjole, ¿qué vas a decir de mí? Hemos estado viendo los estudios ahorita en la mañana y yo les decía, la visión de Dios es tan diferente a lo que hemos aprendido que nos podemos quedar así con que, espérame, ¿esa es una visión de Dios? Pero es real. Y aún así, los personajes que estamos viendo se gozaron. Pese a las situaciones que pasaron, se gozaron. Y el resultado fue una bendición de mí para Dios y de Dios para mí. Simplemente hay que creerlo y gozarse. ¿Ok? Dice, en el Salmo 34, David nos enseña 3 formas de bendecir al Señor. Por si decían, bueno, ¿cómo lo puedo bendecir? Está la alabanza, está la oración, está la lectura y demás. Pero David nos enseña en el Salmo que lo podemos bendecir en 3 formas. 1, que existimos para adorar al Señor. Y eso lo vamos a ver en Salmos 34:1. Si quieren lo buscan en casa. Si nosotros existimos para adorar al Señor, ¿por qué no lo adoramos? ¿Por qué nos cuesta trabajo adorarlo? Y nos decía el hermano Luis hace 8 días, ¿verdad? Hay una barrera que nos está impidiendo pasar, brincar. ¿Y esa barrera qué es? Uno mismo. Tanta preocupación que uno trae en la cabeza, tantos sentimientos encontrados que uno trae en el corazón, tan lastimados que a veces estamos. Esa barrera, esa pequeña barrera que nos deja, nos impide brincar, es lo que decía el hermano hace 8 días. ¿Por qué no nos convertimos en verdaderos adoradores? Por lo mismo. Porque yo, como les decía, ay, qué vergüenza venir delante de Dios, ¿no? Vengo sucio, vengo mugroso, vengo con pecado y demás. ¿Cómo me voy a presentar así delante de Dios? ¿Quién soy yo? Pero Dios nos dice, oye, te conozco desde antes de la creación. Sé cómo eres, pero quiero ver tu corazón, cómo lo traes. En la mañana estábamos viendo que el ángel de Jehová le dijo a Jacob, ¿cómo te llamas? Y Jacob le dijo, usurpador, mentiroso, apostador a lo mejor.
Y le dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a hacer más eso, ahora te vas a llamar Israel. Amén, amén. Y el pueblo de Dios escogido es Israel. ¿Pero por qué? Porque a pesar de todo, Jacob dijo, yo te bendigo y peleo contigo hasta que me bendigas. Entonces ahí está, yo te bendigo, pero yo sé que el Señor me va a bendecir. Amén, amén. 2. Existimos para buscar a Dios. Esto sí lo hacemos, ¿cierto o falso? En necesidad, en angustia, invoqué al Señor y Él me respondió. Entonces yo lo busco y yo sé que yo lo voy a encontrar. A lo mejor a veces para uno es tarde, para Dios nunca es tarde. Dios nunca llega tarde a una cita. Él siempre va a llegar exactamente en el tiempo que es. Pero nosotros como humanos a veces decimos, no, Señor, ya te tardaste. ¿Qué decía el hermano Luis? ¿Qué pasó con María? Es que ya para qué vienes, mira, mi hermano pues ya fue. Mírame, yo sé a qué hora sí va a llegar, no es tarde. Así nos dice Dios, no es tarde. A lo mejor tu proyecto, tú lo tenías pensado en 1 año, Dios no. A lo mejor Dios lo tenía pensado en 2 o 3. ¿Pero por qué? Porque Dios te va a dar más de lo que tú pensabas sacar. Amén. Y te lo va a dar a lo mejor al triple. ¿Ok? 3. Existimos para confiar en Dios. Si no confiamos en Dios, ¿qué nos va a pasar? Pues nos vamos a perder. Simplemente veamos a todas las personas que no están congregadas. Están perdidas. Y aunque a veces muchos de ellos conocen a Dios, aún así se han perdido. ¿Por qué? Lo veíamos en la mañana. A veces el imponer algo hace que me olvide de. Tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. ¿Sabes qué? Pero Dios te ama. Sí, yo sé que Dios me ama, pero después. Entonces, esos momentos es cuando Dios dice, oye, y después no me digas, es que no me hablas, es que no me respondes, es que si te pido algo, no me lo estás dando. ¿Cómo quieres que te lo dé si cuando te lo iba a dar, nunca estuviste? Hay algo que a mí se me ha quedado muy presente cuando decía un pastor, en cada silla hay un regalo de la gente cuando viene. Pero si hoy no viniste, ese regalo ya no te lo llevaste. Entonces, el regalo de Dios es que te da su palabra para que entiendas el amor que tiene hacia ti y la necesidad que tú tienes de Él. Porque todos tenemos necesidad de Dios. Todos necesitamos de Dios. Y a veces nos cuesta, sabiendo, pedirle a Dios que nos dé la provisión. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos autosustentables. No, yo sé que puedo. Ok. Y Dios te va a decir, está bien, pero aún así no te voy a dejar. Aunque tú me digas no te voy a soltar. Y Dios se alegra con aquellos que regresan, así como el hijo pródigo. Cuando regresó, ¿qué esperaba de su padre? Parafraseando, yo creo que esperaba lo peor. Sí, que regrese. Le voy a decir, le voy a reclamar. Es más, lo voy a poner a que recoja lo que hacen los animales y que duerma en un pedazo de paja. No. Dice la palabra que cuando se enteró, mandó a hacer banquete para su hijo. Y pese que el hijo iba mugroso, quiero pensar, vomitado, orinado, o sea, de lo peor, él todavía lo abrazó. A él no le dio asco.
sino al contrario le dijo, ven, hijo amado. Así Dios nos quiere tener. No importa la situación que traigamos, lo que tengamos, lo que seamos. Cuando vienes a Dios, Dios te va a abrazar, porque Dios te ama. ¿Ok? Dice, Dios responde mostrándose a sí mismo como bueno, sin importar nuestras circunstancias. Cuando adoramos, buscamos y confiamos a Él día a día, y Él nos va a dar gozo. Cuando nosotros nos gozamos con el Señor, ¿qué va a pasar con nosotros? No les aseguro que las preocupaciones se van a ir, no. No les aseguro que los problemas se van a resolver, no. Lo que sí les aseguro es que su mentalidad va a cambiar para poder resolver los problemas que tienen en ese momento. El gozo lo que va a hacer es cambiarles la vida y verla de una forma distinta. Yo le decía a mi esposa, a mí me gustaba escuchar mucho música secular, mucho, salsa, cumbia, universal, de todo. Digo, pero últimamente me está dando más por escuchar alabanzas. Escucho sí la música secular, digo, pues en todo mundo la escuchas, pero de repente me empieza una necesidad de decir, no, me hace falta mi alabanza, me hace falta estar escuchando. Entonces ahí es cuando digo, ahí está el gozo, la necesidad de tener ese gozo, de sentirme con ese gozo cuando voy al trabajo, cuando estoy en el trabajo, en X lugar, llegando a casa, porque ya se convierte en una necesidad. Y cuando tú necesitas ese gozo, el Señor se alegra, porque sabe que en cuanto tú escuches la alabanza, lo vas a alabar a Él, lo vas a adorar a Él, lo vas a bendecir a Él. Decía el pastor Enrique, el doc, habla en la pecera con Él, habla en el metro con Él, cuando vayas en la calle, háblale, dile, Señor, vente conmigo, vámonos de la mano, vámonos. Y Dios está con ustedes. Y aunque no se lo pidan, Dios está con ustedes. Decía el pastor José, estamos en una situación tan difícil hoy en día en la ciudad, pero tan difícil que a veces me quedo, ¿y nosotros? ¿Por qué no nos pasa nada? Porque Dios nos cubre, porque Dios está con nosotros, porque las oraciones están llegando grandemente y porque Dios está con nosotros. Nos cubre como aquella gallina a sus polluelos, ¿no? Ok, ya vamos a acabar. Dice David que Dios nos trae una vida bendecida a la persona que es enseñable, a quien lo busca y hace lo bueno, quien controla su lengua y quien busca la paz. Santiago habla mucho acerca de la lengua. Hay un estudio de ello, ¿no? ¿Qué es la lengua? La lengua es un arma filosa. La vida y la muerte están en la lengua. Te puedo bendecir o te puedo maldecir. Dicen que a veces duelen más las palabras que las acciones. Cuando uno expresa amargura, ¿qué va a recibir a cambio? Dicen que la vida es un boomerang. Todo lo que avientas se te regresa. Entonces por eso nos enseñan a dar y a hacer de bendición. Si yo doy bendición, Dios nos va a dar bendición. Si yo maldigo, pues ya mejor para qué les digo. Ok. Por último, dice la que sigue. David hace dos preguntas. Dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Si ustedes analizan estas dos preguntas, cuando David hace estas preguntas, es porque tenía una necesidad de saber por qué el Señor, pese a lo que hizo, seguía con él.
¿Por qué Dios, pese a lo que hagan, va a estar con ustedes? ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Si Dios dice desaparece así, pues así desaparezco. ¿Cierto o falso? Si Dios dice deja de existir hoy, ya mañana no estoy. Pero ¿por qué? ¿Por qué se fija Dios en nosotros? Porque dijo el hermano Luis, Dios busca verdaderos adoradores. Dios busca a aquellos elegidos. Dios nos busca a nosotros. ¿Para qué? Para que nos gocemos, para que dancemos, para que celebremos, para que estemos con Él. Dios no nos va a dejar. Cuando Dios pone el ojo en alguien, difícil que te salgas de ahí. Si Dios te escoge, es por algo. Y si de verdad en esta palabra, con la pasada, no se gozan, ya es de cada quien, Pero hoy nos enseña que hay que gozarnos, hay que danzar delante de Dios. Gózate delante del Señor, dice una alabanza, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo, es tu fortaleza, es la torre fuerte. La ciudad amurallada está en Dios. Si nosotros nos gozamos, de verdad, los problemas se hacen menores. Buscamos soluciones, empezamos a tener ideas. Resuelvo así, resuelvo así, resuelvo así. Porque Dios se está moviendo en su alabanza, porque es de Dios la alabanza. Por eso, si nosotros somos verdaderos adoradores, ahora vamos a ser unos verdaderos adoradores, pero con gozo, sabiendo lo que Dios hizo por nosotros, sabiendo que dio a su Hijo por amor a nosotros. ¿Ok? Para finalizar, vamos a danzar. ¿Quieren danzar una vez más? ¿Se quieren gozar con el Señor una vez más? Vamos a pedirle a la DJ, ahora DJ, que nos ponga una alabanza. Y vamos a gozarnos con el Señor. Les pido que se pongan de pie. Quien quiera pasar, aquí el púlpito está libre para ustedes. Vamos a decirle al Señor, vamos a decirle, gózate delante del Señor, porque Él es el Rey de Reyes. Y les quiero decir, Dios los ama, Dios los bendice, y yo sé que Dios se goza también al ver a sus hijos gozarse con Él. ¿Ok?